Listo, profe. Bueno, ¿pueden ver la presentación? Listo. Bueno, mi nombre es Lucas Posada, yo soy residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy en mi rotación por neurocirugía pediátrica y el día de hoy vamos a hablar de órtesis craneal en la craneosinostosis, básicamente el uso de casco, un análisis de si es necesario o no y cuál es la evidencia que hay alrededor de esto. El día de ayer el doctor Mauro nos habló un poco sobre la técnica endoscópica y lo que está escrito en la literatura en la mayoría de ocasiones es que esta técnica endoscópica se complementa de un uso de órtesis craneal posterior al procedimiento. Lo que queremos ver es realmente qué evidencia hay detrás de esto. Para empezar con un poco de historia, pues a lo largo de la historia de la humanidad, muchas civilizaciones han modificado la forma de la cabeza de los niños, han usado una variedad de elementos para obtener una forma deseada, incluso pues, desde siglos los egipcios lo hacían, y también en las culturas de Norteamérica y Sudamérica, en los últimos siglos se vio que realizan este tipo de procedimientos. Aquí vemos, por ejemplo, una pintura de Paul Kane, que muestra un niño de la cultura chinook, o sea, indoamericano, en el proceso de aplanar la cabeza y cómo es el resultado aquí ya en el adulto. Vemos también una exposición de cómo los mayas tenían distintas técnicas para modificar la cabeza y esto era como un símbolo de estatus en su civilización y aquí abajo vemos un cráneo proto-nazca. También hasta incluso principios del siglo XX en Francia, en la región de Toulouse, se hacía ese tipo de alargamientos voluntarios del encéfalo. Aquí vemos una fotografía de uno de los últimos que se logró registrar. En los tiempos modernos se ha reconocido pues, que la forma normal de la cabeza de los bebés puede ocurrir desde el útero, así como después del nacimiento, debido a tortícolis o a dormir persistentemente en una posición durante periodos prolongados de tiempo. Esto digamos que se ha producido una pseudoepidemia de esto que se llama claudicocefalia posicional desde 1992, en donde la Academia Estadounidense de Pediatría en el Task Force recomienda que los bebés duerman exclusivamente boca arriba para disminuir la incidencia de muerte súbita del lactante. Digamos que esto fue una medida exitosa que mostró significancia en la reducción del muerte súbita del lactante y generó este aumento en la plagiocefalia posicional debido a que los bebés preferentemente dormían sobre un solo lado de la cabeza, generando esta alteración en el cráneo. Eh, Gracias a eso se hizo un aumento en el uso de la terapia de casco moldeadores que los cuales se usaron para esta plagiocefalia posicional en los casos severos o los que no respondían al manejo médico y con cierto grado de éxito. Pero la pregunta que traemos el día de hoy es cuál es el uso de estos cascos o de esta modelación ortésica craneal en la craneosinostosis. Ya el día de ayer nos hablaron un poco sobre cuál es la fisiopatología de la craneosinostosis. Eh, Sabemos pues que las anomalías en la forma craneofacial van a ser secundarias a las fuerzas de distorsión en el cerebro, causado por un cierre prematuro de una sutura que es incapaz de expandirse hacia afuera y radialmente y genera pues estos vectores que hacen que tome una forma el cerebro anormal, ya sea escafocefálica, plegiocefálica, braquicefálica o trigonocefálica. Es importante recordar esos principios que ayer los mencionamos, pero realmente son importantes, y es que no hay anomalías esenciales de la forma del crecimiento del cerebro per se, o sea, el cerebro va a crecer y es el cerebro o es el crecimiento del sistema nervioso central el que va a guiar el crecimiento craneal. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta, que es el cerebro el que guía el crecimiento del cráneo y no viceversa, como ocurre, por ejemplo, en la microcefalia, donde la ausencia de crecimiento del encéfalo del sistema nervioso central genera un pobre crecimiento del encéfalo. Si la estructura estonosada entonces se vuelve a abrir en una etapa temprana,
el crecimiento del cerebro puede hacer que se genere una remodelación de la cabeza hacia los niveles normales. Básicamente ese es el principio por el cual desde 1800, cuando se escribieron los primeros casos por Lanelonge, neurocirujano francés, se realizan ese tipo de cranectomías para tratar la craniosynostosis. Sin embargo, pues tuvo desde entonces resultados mixtos y muchos autores afirmaban que había resultados deficientes luego de la corrección temprana de la enfermedad del paciente, en donde se observaba especialmente la sinostosis sagital, que como sabemos es la más frecuente. Había una fuerza genética o una fuerza predeterminada en la dura madre que hacía que el cráneo volviese a recoger su forma escafocefálica preoperatoria. Entonces esto llevó a muchos neurocirujanos a abandonar las cranectomías en tira a favor de procedimientos más extensos de la bóveda craneal que se fueron eh, predominantes en las décadas de los 80 y principios de los 90. Fue entonces, ya a finales de la década de los 90, 1998, cuando Jiménez y Barón empezaron a realizar un procedimiento endoscópico seguido de un casco moldeador y que es posiblemente el procedimiento que se ha vuelto más popular para el manejo de este tipo de patologías, teniendo pues un mayor apoyo empírico con altos resultados estéticos y de seguridad que se han replicado no solo por el grupo de Jiménez, sino por otros grupos ya con unas series, como vimos ayer, bastante importante de casos. Sobre el procedimiento endoscópico, ya hablamos lo suficiente el día de ayer y hoy vamos a hablar de lo que seguiría después de la cirugía o el manejo posoperatorio, que al menos es recomendado por el doctor Jiménez y el seguido en la mayoría de los casos, que es el uso del casco moldeador. El uso de los cascos, la idea es que nos permite ayudar a corregir las anomalías faciales de la cabeza asociadas con la craniosynostosis después de que se le hace la liberación endoscópica de las suturas y se basa en tres principios básicos. Obviamente tenemos, el primero es que el cráneo del bebé está compuesto por placas óseas flotantes y suturas abiertas que construyen un cráneo blando y una cabeza que es maleable, que la forma general del cráneo está dictada y determinada por el crecimiento y la forma del cerebro, como ya. Hola, perdón. Creo que te cortó por un momento. Ok, entonces como dijimos, y el tercer principio es que el cerebro va a crecer extremadamente durante el primer año de vida, como vimos, especialmente en el primer año, crece hasta casi un 85% de lo que va a ser su tamaño total y se considera que al tercer año alcanza el triple el tamaño en los 2 años posteriores al nacimiento. Basados estos principios, se hace entonces una fabricación de los cascos después de que se hace la craniotomía asistida por endoscopia de la sutura afectada. Generalmente hay una inflamación posterior, los autores la describen como que suele resolver en las 72 horas posterior a la cirugía, así que después de esta, ya al cuarto día posoperatorio, los pacientes se llevan a un departamento de órtesis, refieren que no es necesario la sedación, se le coloca un gorro con aberturas sobre la cara y se coloca un yeso y fibra de vidrio para que tome el molde de la cabeza del pequeño. El yeso se corta, se retira, se marcan los puntos de presión realizados por el crecimiento cerebral compensatorio y después se hace en material en Surlin, que es un polímero de propileno, ya como tal el casco, con un espesor entre 0.3 y 0.5 pulgadas. Se calienta esta lámina, se maldea y después se hacen los cortes pertinentes, las áreas de ventilación y se hacen unos rellenos de espuma en los sitios de presión indicados para el efecto que se desee moldear la cabeza. La sinostosis sagital posiblemente es las series más grandes que tienen. Los cascos van a ser fabricados para controlar el crecimiento que se ve frontal y occipital, mientras permiten la expansión de las regiones temporal y parietal. La corrección entre la protuberancia frontal se logra mediante la colocación de un relleno adicional sobre las prominencias frontales y la expansión de las regiones lateral, temporal y parietal
se logra por una combinación de las osteostomías más las dueñas en barriles, de las fuerzas expansivas como tal que genera el cerebro en crecimiento. En el caso de la sinostosis general, lo que se busca va a ser entonces la contención del crecimiento hacia adelante del hueso frontal contralateral, al mismo tiempo que se permite la expansión del libre y el movimiento hacia adelante del hueso que esté plagiocefálico frontal. Aquí lo vemos entonces cómo se coloca esta almohadilla señalada con la flecha de rojo y se permite así el crecimiento en el lado contralateral, en la flecha señalada por el verde. En cuanto a la sinostosis metópica, al igual que en otras sinostosis, el casco va a ejercer una presión y contiene el crecimiento del hueso, el crecimiento del óseo frontal de la línea media, al tiempo que permite la expansión lateral frontal frente a los bordes orbitales hundidos. Entonces se debe recordar que se debe extender una osteotomía hacia la sutura frontal para permitir que así que las órbitas se desplacen lateralmente simultáneamente y se genera ese crecimiento sobre compensatorio que se observa en la eminencia parietal. Eso lo vamos a contener entonces con esas almohadillas biparietales para contener este crecimiento compensatorio que se genera biparietalmente. Entonces, como dijimos, el uso del casco se empieza a diseñar desde el cuarto día, se debe usar desde el quinto día. Recomiendan los autores que se debe usar de manera gradual inicialmente cuando llegue a la casa en el día y hasta alcanzar las 22 a 23 horas diarias. Usar hasta presentar una corrección del defecto. Usualmente la media es que se lleva hasta 12 meses post cirugía y usualmente a medida que crece el cráneo van requiriendo cambios en el casco que requiere entre 2 y 3 cascos en la mayoría de casos hasta lograr el efecto deseado o que se esté estable ya el crecimiento craneal. Hay pues ciertas instrucciones que se le dan a los padres y los problemas más descritos es un rash que pueden generar los bebés en los sitios de presión. La idea es quitar el casco y dejarlo hasta que ese enrojecimiento pase y volverlo a colocar y si el enrojecimiento dura por más de 30-40 minutos, tal vez es que el sitio de presión está demasiado ajustado y tocaría hacer ciertas modificaciones al casco. Debemos recordar entonces que este casco no va a ser inocuo y que hay riesgos potenciales asociados con el uso de la terapia del casco. Este es un comunicado de la FDA del 2001, donde anuncian pues, cuáles serían los posibles riesgos asociados al uso del casco. Entonces encontramos la presión cutánea excesiva que generaría una irritación de la piel, puede generar ruptura de la piel, infecciones, cicatrización. También la restricción mecánica inapropiada que conduce a un deterioro del crecimiento y desarrollo del cerebro, que haya una asfixia mecánica por un ajuste inadecuado, que el casco esté demasiado pesado, que impida al bebé la capacidad de levantar la cabeza y generar la asfixia en algún momento, que genere un traumatismo de la cabeza del cuello o un desequilibrio pues, de la musculatura cervical debido al peso excesivo del casco en el bebé, un traumatismo ocular causado por una mala construcción o un ajuste inadecuado, una dermatitis de contacto o una reacción alérgica a los materiales del casco, o una forma inapropiada y anormal secundaria a un casco mal fabricado o una forma no correcta por la forma craneal. Sin embargo, pues de estas complicaciones refieren que son bastante inusuales, al menos en las series más grandes realizadas por el doctor Jiménez y Barón. Como vimos ayer, hay una amplia evidencia respecto al procedimiento endoscópico y el uso de órtesis craneal. El problema que vemos en esta evidencia es que hay unas series, como ya hemos comentado, que alcanzan ya incluso los 800 pacientes con un seguimiento ya de 20 años desde que se empezaron a realizar estos procedimientos. Pero lo que habla es del éxito de la cirugía del procedimiento endoscópico y que ellos usan siempre en la órtesis, en lo cual siempre es un párrafo en cada uno de los artículos diciendo después de la cirugía utilizamos la órtesis craneal y nos ha ido bien con la órtesis craneal, pero realmente en ningún momento hacen la justificación profunda de cuál es la evidencia detrás del uso de esta órtesis craneal o si no lo usaran, si hay una evidencia, si no lo usaran, de qué podría pasar. Digamos, en los artículos iniciales del doctor Jiménez, vemos que él refiere o él comenta que está en desarrollo estudio para comparar cómo les iría con y sin casco,
pero esto no se vuelve a mencionar en los artículos posteriores y tampoco se encuentra en la literatura al artículo. Entonces, digamos que queda siempre la duda de realmente si el uso del casco es o no necesario para el éxito de la cirugía y el éxito que claramente ha tenido el procedimiento en estas series en los distintos tipos de craneosinostosis. Uno de los argumentos iniciales que planteaba el doctor Jiménez cuando empezó el uso del casco y el procedimiento con el uso del casco es que la dura en los pacientes tratados con la sinusosis craneal intrínsecamente retorna hacia su forma escafocefálica después del procedimiento quirúrgico, independientemente de cuál sea. Básicamente, en lo que él decía es que hay estudios en donde muestran que se hace un procedimiento para liberar la sutura y que aunque esté liberada y inicialmente tenga una expansión adecuada al cerebro, después va a retornar otra vez a su forma escafocefálica por una guía dural o como mencioné, una predisposición genética intrínseca que tiene la dura a retornar a esta forma. Sin embargo, cuando revisamos detalladamente cuál es la fuente de esta afirmación, nos encontramos que son estudios básicamente hechos por el doctor Mooney y el doctor Opperman, que son modelos murinos y modelos en conejos. No hay en la literatura evidencia de que este fenómeno ocurra en humanos realmente. Entonces, digamos que eso nos genera más la duda si realmente esto se puede replicar o esto lo podemos extrapolar a los humanos. Cuando entramos a preguntarnos qué evidencia hay en los humanos, vemos que es bastante escasa realmente la comparación entre el uso o no uso de casco. Es que después del procedimiento endoscópico y como fue descrito por primera vez por el doctor Jiménez con el uso de casco en el posoperatorio, digamos que fue casi que una regla y se vino realizando, o al menos en lo publicado, en muchos grupos de este modo, aunque por lo que sé de la literatura hay grupos que lo hacen sin casco, sin éxito, con éxito, pero hay poco al respecto. Aquí tenemos unos artículos, un único artículo en donde se compara como tal el uso de casco y no uso de casco después de una cirugía para craneosinostosis sagital. En este estudio incluyeron 21 niños con craneosinostosis sagital, de los cuales 6 fueron tratados con cirugía sola y 15 fueron tratados con cirugía y bandas, o sea, con cirugía y apoyo ortésico craneal. Estos lo realizaron en Texas. Ellos hicieron un abordaje quirúrgico que lo elegían para cada paciente dependiendo de la gravedad de la forma, ya sea con un procedimiento que era la craneotomía compleja ancha, centímetros de hueso frontal anterior hasta 1 centímetro por debajo de línea, y se creaban unos colgajos óseos temporoparietales junto con osteotomías en barril occipital para la prominencia occipital, y para los pacientes que estuvieran más afectados con un abombamiento frontal también se utilizaban unas craneotomías bifrontales con osteotomías en duela de barril. Aquí describen pues que el experimento estándar se realizó para 4 pacientes en el grupo con casco y 11 con el procedimiento con la craneoplastia bifrontal, mientras que fue para 1 el estándar en los con casco y 5 adicionándole el procedimiento de la craneoplastia bifrontal. Vamos a una serie bastante pequeña. Lo que encontraron ellos es que en ambos grupos, en los grupos con craneosinostosis sagital que recibió un moldeo posoperatorio, mejoró el índice cefálico, pero cuando vieron el grupo sin casco también había mejorado el índice cefálico. No encontraron diferencias significativas entre los dos grupos, y lo que vieron es que había una tendencia, si vemos en la figura 2 y la figura 3, a que el grupo con casco se acercara más hacia la normalidad, pero estas diferencias, como repetimos nuevamente, no son estadísticamente significativas. Entonces vemos que este estudio tiene varios problemas metodológicos. Primero, pues una serie muy pequeña, solo 6 pacientes en el grupo sin casco. Se vio que tenía una mejoría en el índice cefálico en ambos grupos sin diferencia significativa entre los dos grupos, y lo que reportan es una tendencia a la normalidad con casco, y también pues que el índice para medir el éxito era básicamente el índice cefálico, pero no es
no sabemos si esto tal vez sea la mejor medida para definir cuál es el éxito en una cirugía de craniosynostosis. Solo basarnos en el índice, o también pues hay ciertos aspectos estéticos y sobre satisfacción que serían importantes evaluar. Digamos entonces que la calidad del estudio es bastante pobre y es un nivel de evidencia muy bajo que no nos permitiría hacer una recomendación real hacia el uso del casco posterior a la cirugía de craniosynostosis. Por el otro lado, cuando revisamos qué hay en la literatura respecto a la cirugía sin el uso de casco, vemos que también en este caso la literatura es bastante escasa. Encontramos un estudio hecho por este grupo alemán, en donde ellos lo que describen es no solo un procedimiento sin casco, sino que además lo hacen un procedimiento no endoscópico, sino que describen una técnica mínimamente invasiva. Espérate. Entonces ellos hacen un procedimiento que es una remodelación de la válvula craneal en un endoscópico mínimamente invasivo, que hacen 3 incisiones en el cuero cabelludo, 2 a 3 centímetros de la fontanela anterior, la fontanela posterior y en un punto medio, con unas tijeras de Tessier se introducen los espacios subvaliales y epidurales y se realiza la craniotomía en tira con 3 centímetros de ancho. Se hacen osteotomías bilaterales en el hueso parietal en forma de barril y se realizan también osteotomías adicionales a lo largo de la sutura lamboidea y el hueso occipital en los casos más severos si es necesario. Entonces, ellos recalcan pues, que hay unas diferencias de este procedimiento con el grupo de Jiménez, que creen que es responsable de que tenga una rápida mejoría y que no requieran el uso de casco, que es precisamente este uso de los cortes de barril precisos y orientados hacia los huesos parietales, las liberaciones de la sutura coronal y lamboidea, y los cortes en el occipucio que permiten una reducción del bulbo posterior y que van a diferir entonces de la técnica tradicional endoscópica descrita por el doctor Jiménez y que se parece más a lo que es la remodelación abierta de la bóveda craneal tradicional. Se realizó entonces ese procedimiento. Ellos describen 11 mujeres y 7 niños. Tuve una media de seguimiento de 16 meses y el tiempo medio de procedimiento fue de 111 minutos con una estancia media de 2.3 días, unas pérdidas de sangre pequeñas entre los 30 y los 475 ml. Y en los resultados encuentran pues, que no hubo muertes ni complicaciones intraoperatorias. Solo un paciente presentó una infección de la herida, una mejoría significativa en el índice cefálico con una P menor de 0.001. Y ellos midieron no solo el índice cefálico, sino que buscaron un cuestionario a los familiares para ver cuál era el índice de satisfacción con el procedimiento. Ellos determinaron que el 86% estaban satisfechos con el resultado cosmético obtenido tras el procedimiento, el 92% estaba feliz de haber evitado el uso de casco y el 72% dudaba que el uso de casco le hubiera podido proporcionar alguna corrección más significativa, así como que el 86% dudaba que fuera necesario realizarle algún procedimiento adicional al menor. Entonces concluyeron pues que los resultados sin el uso de casco y con este procedimiento no endoscópico sino mínimamente invasivo era muy similar a lo que se podía lograr con un procedimiento endoscópico. No pretendían pues cambiar, sino que lo sugerían como en el momento en sitios en donde no esté disponible el procedimiento endoscópico o los cirujanos no tengan el entrenamiento, podrían utilizar ese procedimiento mínimo invasivo. Y pues también hablan de que sería importante tener más estudios para comparar el uso o no uso de casco en la realización de estos procedimientos. Entonces podemos concluir que hay una comprensión incompleta de la fisiopatología de la craniosynostosis, que hay una considerable variabilidad clínica de las deformidades resultantes y que no tenemos unas herramientas objetivas y subjetivas claras para determinar cuál es el éxito tras la cirugía y el manejo postoperatorio de la craniosynostosis, lo que nos lleva a que no haya una evidencia sólida tampoco que respalde el uso o no uso de las órtesis craneales tras la cirugía endoscópica de la craniosynostosis. Básicamente, vemos que la mayoría de procedimientos se hacen de manera empírica o guiadas en las experiencias personales. Digamos que es un arte más que una ciencia en la que cada autor entra a defender su modo de hacer las cosas, pero nos faltan más medios objetivos y más estudios más rigurosos
y tal vez series más grandes que nos permitan determinar si realmente lo que estamos haciendo es necesario o no es necesario en esta cirugía. Y eso era lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias, Lucas. Me pareció supremamente interesante. Eh, Mi conclusión es que el casco no es necesario si hacemos una cirugía bien hecha. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe, eso es posiblemente la conclusión a la que uno llega después de revisar la literatura con cuidado y ver que realmente las series o los defensores de la cirugía dicen que sin casco, dicen que si hacemos el procedimiento bien, si se le liberan bien las fracturas, si genera una expansión, el cerebro mismo es el que va a guiar el crecimiento del cráneo. O sea que si está liberado, el cerebro va, por su crecimiento normal, va a retornar el cráneo a su forma normal sin necesidad de la moldeación por casco. Eso es como lo que uno tiende a concluir, aunque falta evidencia pues para soportarlo de manera objetiva. De acuerdo. Y yo le quiero hacer a Eduardo dos preguntas. La primera pregunta es si él ha usado cascos y la segunda pregunta es si cuando él opera las escafocefalias hace incisiones en los parietales para liberar o simplemente hace la quita la barra central. Hola, buenos días. Lucas, muy buena la presentación. Lograste el objetivo que yo te había dicho que era muy difícil porque había muy poquita literatura, que el reto era muy interesante y creo que lo lograste y era precisamente la conclusión de Nacho, que indistintamente se puede utilizar sí o no, si usted lo quiere usar o no, pero que el resultado final va a ser el mismo, va a ser un resultado muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería que mostraras, que el no usarlo no es una herejía, no usarlo también da buenos resultados, pero sí se necesita más literatura para demostrar el uno o el otro, pues básicamente. Nacho, la pregunta, la verdad es que para ninguna de las craniosynostosis que he operado he utilizado el casco, en ninguna. Y de las endoscópicas que hemos hecho, que ya llevo 12 años haciéndolas, inclusive ya más de 120 pacientes operados, ninguno se le ha puesto casco. La mayoría, y eso es muy dependiente de la edad, han corregido casi hasta lo normal el índice craneano. Y digo la mayoría porque cuando ya llegan muy viejos, hablo de 6 meses, 7 meses, y está muy remodelado el cráneo, uno no logra un índice craneano dentro del rango normal, pero sí acercándose a lo normal. O sea, uno lo mira estéticamente y precisamente lo que decía Lucas al final de este cuestionario de la satisfacción de los papás y la comodidad del paciente. Los papás están satisfechos, están contentos así no tenga la corrección del índice craneano. Y ahí es donde uno se pregunta si el índice craneano definitivamente es la mejor manera de valorarlo o sería más bien el resultado esperado, la satisfacción del paciente y de la familia. Entonces, también lo hace uno dudar mucho en que el índice sí realmente sea la manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que la mayoría llegan al índice craneano normal y esa minoría, los pacientes, la familia están contentos. Entonces, creo que sin el casco, con estas valoraciones, creo que no se necesita el casco y yo siempre he sido un defensor de la fisiología y es muy clara como la dijo Lucas al principio. El cráneo toma su forma nuevamente una vez usted le permite crecer del sitio donde se había cerrado. Y por eso es tan dependiente de la edad. Entre más pequeño se haga, mejores correcciones van a tener. Las mejores correcciones que tengo yo de los pacientes, sin importar qué craniosynostosis sea, inclusive de las sindrómicas y de las complejas, es si se operan entre el segundo mes y el tercer mes, las correcciones al año son impresionantes, o sea, uno no se las imagina. Y uno cree que no, pero si usted deja el espacio y ahí donde vengo a rescatar el artículo, el último artículo que mostró Lucas de estos que hacen correcciones mínimamente invasivas, unas craniotomías un poco más grandes de las que dice Jiménez, que es él ya las ha ido reduciendo a 1, 1,5, a 0,5 y 1, yo sigo haciendo las de 1,5 al lado y lado, o sea, vienen siendo más o menos 3 centímetros. Se logran correcciones muy buenas porque el hueso, básicamente lo que uno espera y la teoría que tengo es que
se demora más o menos un año en volver a cerrar el cráneo completamente y eso es lo que necesita el cráneo para crecer lo necesario. Me explico. El cráneo llega al 90% del tamaño que va a tener del adulto entre el mes 18 y el mes 24. Si yo lo estoy operando más o menos al tercer mes y logro un año para que se cierre, estoy llegando al mes 15-16, estoy logrando la corrección y la remodelación del cráneo por parte del cerebro necesaria para llegar a las medidas que necesitamos de un niño de 18 meses. Basado en esa teoría es pues, la razón por la cual yo no utilizo el casco, sino que simplemente hago la osteotomía más grande para que me dure el año y él simplemente el cerebro, así como bien dijo Lucas, es el encargado de hacer crecer el cráneo y remodelar la forma 24 horas del día. Y el resultado ha sido muy bueno, lo que está casi que confirmando la teoría. Entonces, basándonos en esto, es que queremos publicar un artículo tomando todos estos pacientes de la craniosynostosis endoscópica de más de 120 pacientes para mostrar que definitivamente no se necesita el casco y que básicamente es la edad y el tamaño el que permite esa corrección del cráneo, ¿no es cierto? En cuanto a las osteotomías laterales, no, Nacho, yo sigo pensando que si quito lo enfermo se alivian, o sea, yo quito la sutura sagital, quito la sutura coronal, quito la lambdoidea. Las variaciones en cuanto a las osteotomías sí las hacen que más remodelación o compensación del cráneo hacen. Entonces eso significa que la hago para la plagio posterior, la plagiocefalia posterior, el cierre, no la posicional, y la braquicefalia que tiene cerrado el ala del esfenoides. Entonces las dos variaciones son estas. La posterior le hago la parte endoscópica y le hago la craniectomía en espiral para mejorar la remodelación parietal. Y la braquicefalia o la plagiocefalia frontal unilateral le quito la sutura y freso hasta el esfenoides y la pared lateral de la órbita si están cerrados, pero si están abiertos los dejo. Respeto lo que está funcionando bien, o sea, respeto lo sano. Y en eso, estaba hablando en eso precisamente con Mauro en estos días, los plagiocefálicos frontales o plagiocefálicos anteriores o los braquicefálicos que han tenido la sutura, han tenido el esfenoide cerrado o la fontanela esfenoidal cerrada, cuando les hago hacia adelante y hago una osteotomía grande, inicialmente pensaba, se me demoran mucho en cerrar y es precisamente por lo que mostró Mauro ayer y es que un poquito de 0.5 de cráneo de suturectomía en ese punto, el control en el tiempo se ve que está más grande. Como yo siempre las hago más o menos de 2 centímetros ahí en ese punto, en total, yo también en el tiempo veo que está más grande. Pero ¿qué me he dado cuenta? Que precisamente como se demora más en cerrar, y no es que se demore, y no se demore el año, sino los 2 años, el doble del tiempo, inclusive algunos se demoran hasta 3, la corrección de la órbita, la corrección del frontal y la corrección de toda la forma, la base del cráneo es mucho mayor, porque logro el doble o el triple del tiempo de corrección del cerebro logrando la corrección. Entonces, lo que parecía ser un problema de que se demoraba más en cerrar, terminó siendo la solución a la corrección de la base del cráneo, que la encontramos por accidente, pero funciona muy bien. Entonces, en general, los pacientes que tengo con braquicefalias muy severas o plagiocefalias muy severas, cuando uno los mira a los 2 años, se demoran un poquito más en corregir, pero usted los mira a los 2 años y ya están completamente corregidos. Inclusive, anteriormente se demoraban mucho en mejorar el arco superciliar, en aumentar el volumen del arco superciliar, y ahora con este tiempo que se prolongan, uno ve cómo los arcos superciliares también se vuelven simétricos, o sea, que logran crecer. O sea que darle tiempo al cráneo también a que se modele también es benéfico y eso también me ha demostrado que no se necesita el uso del casco. ¿Y qué hacemos con aquellos pacientes que nos llegan después de los 6 meses? También está indicada la endoscopia y técnica mínimamente invasiva, o en estos casos es mejor hacer una cirugía más radical, porque yo he visto que la mayoría de los pacientes nos lo remiten después de los 6 meses. Pues Nacho, la técnica original descrita era hasta los 6 meses, más porque se complejiza el uso de la técnica endoscópica porque los implementos no son
tan fuertes para cortar un cráneo así de grueso, pero la técnica mínimamente invasiva, que inclusive fue con la que yo empecé antes de manejar la técnica endoscópica, sino la técnica mínimamente invasiva, sigue teniendo un buen uso más o menos hasta el mes 10. Ya después de ahí en adelante, pues yo sí prefiero abrirlos y hacerles más bien una fragmentación o hacerles una cranectomía en H, porque pues me permite bajar más hasta la escama del temporal. Pero hasta los 10 meses, teóricamente, uno podría hacer una suturectomía mínimamente invasiva y lograr el mismo resultado, que inclusive los números de Jiménez haciendo esas suturectomías endoscópicas, pues con los números de él, muestran que sí corrigen. Yo la he hecho mínimamente invasiva, también suturectomía hasta los 10 meses y corrigen bastante bien, no necesitan hacerla tan amplia como se hacía anteriormente. Por lo mismo que estamos hablando, es el tiempo el que permite que el cerebro se encargue de remodelarlo una vez uno quita lo enfermo, ¿no es cierto? El cráneo es bastante eficiente, el cerebro es bastante eficiente para remodelar el cráneo. Entonces, la edad se ha ido corriendo precisamente por las observaciones que se han hecho. No sé si en algún momento llegaremos, creo que al año. Yo creería que sí, en la medida que los instrumentos se vuelvan lo suficientemente fuertes, porque igual el cerebro sigue teniendo la capacidad de remodelarse más o menos hasta el mes 24, o sea que teóricamente tiene un año más para corregirse, pues. Bueno, yo no tengo más preguntas. Tal vez la última es, ¿vos dejas el periósteo o removes el periósteo cuando quitas la barra en la escafocefalia? ¿Abierta o endoscópica? Nacho, ¿abierta o endoscópica? Hola, ¿me oye? En cualquiera de las dos. En cualquiera Hola, de ¿me las oye? dos, en cualquiera de las dos, Eduardo, en cualquiera de las dos. Bueno, ¿El periósteo se remueve o no? sí quito el periósteo. En la abierta sí lo remuevo, pero en la endoscópica, inclusive la endoscópica, sin remover el periósteo, mostró que sangran menos. Cuando uno lo remueve hace que sangren más porque mira que sangran las perforantes del cráneo, mientras que cuando uno no lo remueve sangran mucho menos y la hemostasia un poquito mejor. Entonces yo en la endoscópica no lo quito, simplemente coagulo el sitio donde voy a hacer las osteotomías y corto, no lo remuevo. Listo, yo no tengo más preguntas. Han sido dos charlas muy buenas. Lucas, felicitaciones. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu colaboración. Feliz día para todos. Feliz día para todos, Lucas. Nuevamente felicitaciones, muy buena la charla. Gracias, Feliz día. Al pródigo amado